Vamos a adentrarnos entonces al estudio del quinto capítulo del libro de Romanos. Recordemos que la hipótesis que estamos barajando para este estudio es que Pablo le escribe al Israel disperso que está en la ciudad cuna del imperio, en la ciudad cuna de la mentalidad pagana, para que ellos puedan guardar su santidad. Vamos a leer entonces cómo comienza Pablo este quinto capítulo de la carta de Romanos, que nos dice lo siguiente. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Entonces, es muy importante esto y debemos dejarlo súper en claro. Yeshua es la puerta de entrada a la salvación. Solo por la fe en Yeshua es que tanto el Israel disperso como los gentiles pueden ser salvos, pueden entrar a pacto. Es en Yeshua que podemos volver a ser parte del pueblo. En contexto, recordemos que los judíos de la época decían que los gentiles debían seguir unas leyes noágidas que ellos se inventaron y todo un sistema de requisito de ingreso que incluía la circuncisión. Pablo está diciendo, no, nada que ver. Eso no está en la escritura. Solo Yeshua es suficiente para poder entrar a pacto, Pero luego de eso comenzamos una vida de santidad. Y esto tiene mucho sentido porque fue el mismo Yeshua quien dijo lo siguiente. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yeshua entonces se define como la puerta de entrada, la puerta de las ovejas, por las cuales podemos entrar y ser parte de su redil. Pablo continúa diciéndonos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con esto podemos ver que Pablo hace una secuencia de conceptos donde uno es el requisito para pasar al otro. Y cuando lo miramos en griego, vamos a encontrar que existe una riqueza mucho mayor. Acompáñame a analizar el siguiente esquema. Cuando dice que la tribulación, la palabra griega es thlipsis y significa tribulación y aflicción. Esto produce upomone, que se puede traducir como paciencia, pero también como tolerancia respecto del amor entre hermanos, podríamos entender. Esto luego produce dokime, que se ha traducido como prueba, pero también significa experiencia. Y la experiencia, a través de las pruebas, produce elpis, que se puede traducir como esperanza, pero también como fe. Ahora, aquí me gustaría detenerme y hacerle harto hincapié a esto. Cuando nosotros entramos en el camino de la fe, las cosas se ponen difíciles, no más fáciles. Es una ilusión, una falsedad creer que una vez que tú has entrado a ser parte del pueblo de Adonai, las cosas se van a hacer más fáciles ahora que eres creyente. La verdad es que no, se vuelven más difíciles con el tiempo. Pero aquí Pablo nos hace una advertencia que me parece muy importante, y es, ¿realmente tenemos derecho a reclamo? 6. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y esto es muy importante. No podemos olvidar de dónde nos sacó Adonai. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Realmente tenemos derecho de exigir algo, de reclamar, de quejarnos porque las cosas se nos ponen un poco más difíciles? Pablo lo dice. Nadie muere con suerte alguno moriría por el bueno. Nadie muere por el malo. Entonces, Elohim lo hizo a través de su hijo Yeshua, por nosotros que éramos malos. Por eso es que ya no nos podemos quejar. Debemos seguir y permanecer en este proceso por amor a Él. Y ahora Pablo va a adentrarse en un concepto muy interesante. Muchas veces se nos dice que con Yeshua somos salvos. Pero la pregunta es, ¿salvo de qué? ¿De qué necesito ser salvo? Una pregunta muy básica que a veces no tenemos la respuesta. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor, nuestro Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira. De eso somos salvos. Recordemos que Adonai tiene juicio
para su pueblo. Somos juzgados por nuestras acciones, no podemos pretender que no, pero no somos nosotros, su pueblo, llamados a recibir la ira. La ira se desata sobre los pecadores, sobre los malvados, sobre los paganos, sobre quienes han sido líderes y consumadores de este sistema macabro, no sobre sus hijos. Para nosotros hay juicio y nuestras acciones cuentan, pero no seremos sobre quienes derrame su ira. Luego de esto, Pablo nos sigue hablando y nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es muy importante que estos versículos los entendamos claramente. Gente que no comprenda adecuadamente a Pablo podría entender lo siguiente: que la ley comienza con Moisés y que hasta antes de eso y después de eso solamente hay muerte, y que con Yeshua eso se acaba. Pero tenemos que entenderlo correctamente. Para entenderlo debemos responder la pregunta: ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué tiene de especial Moisés? ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, en el monte Sinaí, ahora que se está celebrando la fiesta de Shavuot, lo entendemos mejor, se firmó el contrato matrimonial. Se hizo un pacto entre Israel y Elohim, el Creador. Pero no es que la ley nació en ese momento. En ese momento se firmó en hebreo se llama ketubá, o el contrato matrimonial. Piensa en esto: antes de Moisés existía la ley, porque la ley, o la Torá, es eterna. Siempre ha existido. ¿Cómo pudo Noé saber la diferencia entre animales puros e impuros si es que no existía la ley? ¿Cómo es posible que Caín y Abel le llevaran sacrificios a Elohim, unos bien, otros mal, si es que no existía la ley? ¿Qué cambió en la época de Moisés? Se hizo el pacto matrimonial y nació el concepto del sacerdocio levítico. Aarón pasa a ser el primer sumo sacerdote levítico y se instaura todo este sistema sacrificial. Y es por eso que en ese momento se acaba una época y comienza otra, la era o la época del sacerdocio levítico, que luego con Yeshua eso tiene un cumplimiento más alto y la sangre de Yeshua ya cubre por completo y no es necesario más el sacrificio de animales. Pero la ley es eterna, los procesos son eternos, hay cosas que van variando con el tiempo, pero él se mantiene igual, inmutable. Pablo no está invalidando con esto la ley. Y acá Pablo va a desarrollar un punto y nos va a decir que aquí la conexión es inversamente proporcional. Vamos a leer. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, lo que está explicando Pablo, y te voy a pedir que observes la siguiente gráfica, es que, por un lado, la transgresión y la justificación son inversamente proporcionales. Una transgresión, la de Adán, trajo como consecuencia mucha maldad, y por lo tanto, la redención es muy grande con el sacrificio de un hombre para alcanzar a muchísimos. La relación es inversamente proporcional. Y lo que Pablo explica, conectándolo con la idea anterior, es que es la ley la que me define cómo opera esto. Se necesita la ley para poder entender cómo opera transgresión y redención para que sea posible este proceso. Si no hay ley, no hay redención, porque no está definida cuál es la transgresión y por lo tanto solo hay muerte. Eso es lo que Pablo explica en estos capítulos. Y todo esto que Pablo nos enseña es para glorificar a Yeshua. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo podemos entender este versículo? Como una luz en medio de las tinieblas. Cuando existe mucha oscuridad, cuando existe mucha maldad, una luz resalta enormemente. Lo que hizo Yeshua destaca, porque entre mucha maldad, lleno de pecados a su alrededor,
Él se transforma en este faro de luz que guía a todos hacia Él. Y de esa manera podemos crecer y aprender y madurar. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Reflejar la luz de Yeshua y llevarlo a los terrenos de la oscuridad para que la gente tenga una luz a la cual aferrarse. Y aquí, con este contexto, vamos a poder entender unos versículos que Pablo enseña en esta carta que han sido muy mal entendidos. Te invito a que me acompañes a leerlo. Dice 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, el Señor nuestro. Ahora, antes de seguir adelante, y para que se entienda bien esto, me gustaría explicarte algo. Pablo de ninguna manera está diciendo que la ley está abolida, o está diciendo que si pecamos va a sobreabundar la gracia y por lo tanto eso es bueno. De hecho, nos vamos a adelantar una pequeña muestra del próximo video de la próxima reunión, porque comienza el siguiente capítulo con esta advertencia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñándonos? ¿Queremos que el pecado abunde? ¿Queremos que el pecado sobreabunde? Porque Pablo acaba de decir, porque la ley se introdujo para que el pecado abundara. Entonces, ¿Elohim quería que el pecado fuera mucho? ¿Ese es el propósito? No. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes acaso lo que es el grooming o el cyberbullying? Bueno, a lo mejor tú no estás muy familiarizado con el concepto. Es probable que conozcas el concepto de bullying, pero no de cyberbullying o de grooming. ¿Qué es lo que ocurre? Yo como profesor puedo dar testimonio que últimamente han existido nuevas maneras de ser matón, de ser violento, agresivo, y los estudiantes se están agrediendo, ofendiendo y maltratando ya no cara a cara, sino que virtualmente. Y esto se conoce como ciberbullying o como grooming también. ¿Qué es lo que esto produce? Que cuando uno como profesor detecta estas situaciones y las denuncia, el problema es que no hay leyes, no existen leyes que tengan definido el delito y que de la misma manera tengan definido las maneras de proceder frente a esto. Entonces muchas veces pasa que estas situaciones quedan impunes porque no se le puede hacer nada al agresor más que tener una conversación formativa con él o con ella, porque no hay un delito, no hay una ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, oficialmente, no hay muchos delitos de ciberbullying, pero el día en que se cree la ley, se creen los mecanismos y se haga todo el desglose, va a sobreabundar el pecado. Va a sobreabundar este delito, porque hay mucho que se está realizando, pero no está bien delimitado y bien definido. Por eso es que cuando Pablo dice, cuando se introdujo la ley, fue para que sobreabundara el pecado, no es que el pecado no estuviera, el pecado estaba sobreabundando, pero no estaba definido. El primer paso para solucionar el conflicto es delimitar el problema. Cuando tú introduces la ley, delimitas el problema y por lo tanto ya tienes otras herramientas. Por lo menos ya sabes a lo que te enfrentas. ¿Cómo entonces el propósito de Yeshua iba a ser venir a morir para abolir la ley? Eso no tiene ningún sentido. La ley es necesaria para tener un camino por el cual transitar cuando ocurren estas situaciones. Ahora, como las leyes eran las que estaban en nuestra contra, cuando Yeshua viene y paga, podríamos decir, la multa, cuando Él paga el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestras transgresiones, sobreabundó la gracia. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Creo que hay una manera muy visual de poder entenderlo. Sin ley, sobreabunda el pecado. En Estados Unidos, antiguamente, en las salas de clases se ponían los 10 mandamientos. Estaban ahí, eran visibles, eran conocidos por todos. Y los niños crecían y se formaban mirando los 10 mandamientos. Con los errores que uno quiera, mal entendidos, no importa, estaban ahí. Luego, ¿qué hicieron? Quitaron los 10 mandamientos y pusieron los derechos de los niños. Entonces, los derechos de los niños que impulsaron un aumento en la violencia, un aumento en la maldad, un aumento en la falta de respeto, en la falta de empatía. O sea, completamente equivocado. Por ejemplo, si miras la siguiente imagen que te voy a mostrar ahora y piensas en esto, ¿cómo interpreta un niño en una sala de clases si él ve que él tiene derecho a la protección, derecho al amor, derecho al amparo, derecho a la identidad? ¿Cómo él enfrentará la manera en que se le enseña versus honra a tu padre y a tu madre? Entonces, si él sabe que tiene derecho a la vivienda, derecho al amparo, derecho a esto, derecho al amor, él lo va a exigir porque es su derecho.
Entonces es una mentalidad completamente egoísta. Papá, mamá, tú solo me das lo que es tu obligación darme porque ese es mi derecho. ¿Dónde queda el honrar al padre y a la madre? Si tú quitas ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, entonces estás formando personas egoístas. En cambio, cuando uno se educa y se cría y se forma con honra a tu padre y a tu madre, y tú ves que ellos te dan comida, te dan amor, te dan techo, te dan protección, entonces uno es agradecido. Porque ya no ves a tus papás como está cumpliendo con su obligación, sino que los ves como un acto de amor. Y yo debo honrar eso. Es un cambio completamente radical. Entonces es un error muy grave pretender que Elohim está en contra de la ley que él mismo entregó. ¿Cómo podemos decir que es una maldición o una carga? Finalmente, todo lo que hemos visto de la carta de Pablo hasta acá nos conduce a esta conclusión. Yeshua es el que merece toda gloria y toda honra. Porque primero, cuando hubo maldad, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, vino la luz. Y se ordenó y se delimitó lo bueno de lo malo. Luego, eso nos condenó porque somos malos. Y Yeshua vino y más encima pagó el precio por nosotros. Por eso es que este capítulo comienza diciéndonos, no necesitamos nada más que Él, porque Él paga el precio. Ahora, una vez que lo hemos entendido y hemos recibido a Yeshua como nuestro Salvador, entonces empezamos a conocer las leyes, porque lo queremos agradar. En palabras de Yeshua, si me aman, guarden mis mandamientos. Y una vez que entendemos eso y guardamos sus mandamientos, podemos conducirnos en santidad para presentarnos delante de Él con las manos limpias. Como dice el Salmo, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos y recto de corazón. Espero que este estudio del 5º capítulo de la Carta de Romanos te haya sido de bendición. Si Adonai nos permite, nos veremos en un próximo Shabbat con el capítulo 6. Shalom.